Tengo mucho más que dar, pero hermano, solamente doy semillas para que la iglesia pueda más o menos entender, ¿no? Vamos a ver sobre la mesa los panes de la proposición. Sí, ahí está. Si ustedes ven, hermanos, bueno, les voy a dar ya más o menos un pequeño resumen de lo que ya les había comentado. Vemos que, bueno, una mesa es de 4 patas. Ahora, ¿de qué nos habla de la mesa, los panes de la proposición? Nos habla de la doctrina, recuerden. Sí, es donde nosotros nos allegamos a la mesa y comemos. Entonces, ¿qué? En nuestra vida espiritual creo que vamos a comer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la mesa de los panes de la proposición nos habla precisamente orden divino para impartir la doctrina, la enseñanza. Así que tú cuando te acercas, hermanos, a la iglesia vienes por alimento, ¿verdad? Vienes a comer, vienes a alimentarte de la palabra del Señor. Y bueno, habíamos dicho entonces que como se trata de la doctrina, vemos que la mesa tiene 4 patas, que está tipificando, hermanos, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces habíamos visto que cada uno de ellos tiene una visión, hermanos, diferente a lo que es el mensaje de Cristo Jesús. Cristo Jesús, así que como por ejemplo, Mateo presenta, hermanos, Mateo les va a predicar a los judíos, ¿sí? Y la figura que él va a presentar acerca de Cristo es de un león. Marcos le va a predicar a los romanos, ¿sí? Y la figura que tiene, hermanos, de Cristo es que Él es el buey o el siervo, el que viene a servir. Cristo, hermanos, era Dios, pero Él hizo como criado de nosotros para servirnos, ¿sí? Lucas, hermanos, el médico, hermanos, va a presentar a Jesucristo, hermanos, como el hombre de carne y hueso, porque luego dice, y se sentó y caminó, es decir, hace expresiones muy naturales, y nada más, pues él era médico, y como médico, hermanos, conoce perfectamente, hermanos, las debilidades del cuerpo, ¿no? Ahora, y Lucas le va a hablar a los griegos, y finalmente el libro de Juan va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, gloria al Señor, y él va a predicarle a toda la universo, ¿cómo se llama? A todo el mundo. Ahora, si te das cuenta, ¿sí? Ahí está el imperio romano, el imperio griego y los judíos, ¿sí? Eran las 3 principales eventos de la historia de la humanidad. Además, que el judaísmo va a presentar el cristianismo, hermanos, hacia todo el universo, ¿no? Roma, hermanos, era el imperio potente en ese entonces. Entonces, los romanos habían conquistado a los griegos, pero ellos fueron adoctrinados por la cultura griega, ¿no? Ahí está lo que se conoce como el helenismo griego-romano, ¿sí? O la helenización. Y bueno, los griegos era la cultura en boga, la cultura sobresaliente, ¿no? Y bueno, y Juan presenta el evangelio a toda la humanidad. Ahí están las 4 patas, gloria a Dios. Bueno, ahí, eso era, y si ustedes se dan cuenta, el resumen lo habíamos visto en el profeta Ezequiel, donde se presenta, hermanos, que el profeta Ezequiel ve la figura, es Ezequiel capítulo 10, versículo 14, donde presenta a Jesucristo en esas 4 figuras que ven que una imagen, ¿sí? Como águila, como buey, ¿sí? Como buey, como hombre y como león, gloria al Señor. Ahí están los 4 patas. Y bueno, habíamos dicho también, gloria al Señor, que la mesa tenía unas cornisas de oro. Ahora, recuerden que la constitución de este mueble, si ustedes se dan cuenta, es madera, era de madera de acacia, ¿no sé? O de madera de citín, ¿no? ¿Cómo era el nombre? De madera de citín, o sea, es lo mismo, es una traducción de cada libro. Hermana Gaby, si te quieres subir una vez, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, ese mueble es muy importante porque era de madera de acacia, y lo que nos está hablando de la humanidad de Cristo Jesús. En cambio, hermanos, el oro habla de la divinidad, así que era madera forrado con oro. Nos habla de humanidad y divinidad de Cristo Jesús. Entonces, si se dan cuenta, todos los muebles que están en el antiguo, en el tabernáculo, nos hablan de Cristo. Entonces aquí nos va a hablar de que Cristo Jesús es el pan.
el pan de vida eterna, ahí está el pan, gloria al Señor. Entonces, habíamos dicho que tenía unas cornisas de oro. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Bueno, de dos cosas, tenía dos cornisas. Habla de la palabra de Dios, ¿sí? De la palabra y del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que no es suficiente saber mucha palabra, sino que también conocer, hermanos, la interpretación, y esa interpretación la da el Espíritu Santo, hermanos. Entonces hay que tener balance. Hay muchas iglesias que pueden tener mucha doctrina, pero no tienen revelación. Es decir, saben mucho, pero no encuentran la forma de aplicar esos principios para entender el entendimiento de la palabra del Señor. Habíamos dicho eso, ¿no? Gloria al Señor. Entonces es Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces no basta como, por ejemplo, hermanos, la Escritura. Jesucristo, cuando menciona del Antiguo Testamento, ¿cómo lo define? Como la ley y el testimonio. No, perdón, como la ley y los profetas. Si buscas esa cita, ¿no? Cuando Jesucristo habla así, cuando se refiere al Antiguo Testamento, se refiere la ley y los profetas. La ley es pues, la ley de Moisés, ¿sí? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y los profetas, ahí están los profetas mayores y los profetas menores, ¿sí? Entonces, así se lo define. Entonces vemos que las cornisas hablan, hermanos, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Bueno, eso es lo que había dicho. Y ustedes recuerdan también, esto ¿cómo lo podemos ver claramente, hermanos? Lo podemos ver, hermanos. A ver, yo les invito a que ustedes vayan a la escritura de Marcos capítulo 16, 20. Marcos 16, 20. Dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales, observen, que le seguían. Amén. ¿Qué está diciendo, hermanos? Fíjate, los apóstoles habían aprendido de Jesucristo la doctrina. Ahora ellos, en el libro de los Hechos, los vamos a ver que ellos están caminando, pero el Espíritu Santo está con ellos. Quiere decir ahora, hermanos, que la doctrina era confirmada con la obra del Espíritu Santo, que estaba enseñando, que estaba haciendo poderes y milagros, hermanos. Hermanos, el poder, hermanos, que salía de Pedro y de Pablo y de los demás apóstoles, hermanos, era dado por Dios mismo, y él estaba obrando con poder y con autoridad. Entonces, si se dan cuenta, ahí vemos señales y prodigios. Bueno, dice que señales y prodigios, quiere decir que era la obra del Espíritu Santo confirmando lo que los apóstoles habían aprendido acerca de Jesucristo. Así que ahí está la palabra y el Espíritu Santo, gloria al Señor. Ustedes recuerdan que dice que la Escritura que Pedro iba por las calles y le presentaban a los enfermos. Dice que tan solo que ya no oraba, únicamente que con la sombra de Pedro ellos eran sanados. Entonces ahí están señales, las señales, hermanos, de que tenían hombres de Dios, gloria al Señor. Ahora, ¿qué más sigue? Vemos ahora el mueble, hermano. Vemos ahora el mueble. Vamos a ver qué más vemos en ese mueble. ¿Qué más podemos ver en este mueble? Si ustedes observan, sí, tenía unas barras de metal, de oro, igual que eran de madera, forradas con oro. ¿Sí? Aquí están. Tenían dos. ¿Sí? Donde era el instrumento con que se cargaban, ¿sí? El mueble. Recordemos que no podía ser tocado, porque era un objeto santo, lo del Señor. Entonces, y luego eran puestos sobre unas argollas de oro puro. Ahora, vamos a entender escrituralmente a qué significa eso, ¿no? Gloria al Señor.
Habla de que tenía 4 anillos y unas barras, gloria al Señor. ¿De qué nos habla? Bueno, igualmente, estas barras nos hablan de la palabra y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Sí, hablan de la palabra y de... Ahora es como el logos y el rema. Logos es el conocimiento o la palabra de Dios. Y rema, hermanos, se puede entender como la sabiduría o la aplicación práctica en las cosas. Entonces, como por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que puede haber mucha gente que sepa mucho de doctrina, hermano, pero no sabe aplicar correctamente la escritura en la vida práctica. Como por ejemplo, yo te voy a decir algo, digamos, en cuestiones de el matrimonio o del casamiento. Mucha gente dice, bueno, es que se divorcian y se casan y se vuelven a divorciar, se pueden ir a casa. Entonces dice, bueno, estas personas pueden ejercer el ministerio, el pastorado, el liderazgo. Dice, bueno, es que muchas veces ahí hay que aplicar sabiduría, hermanos. Está la doctrina, pero a veces está mal aplicada en la vida experimental. O otra cosa, por ejemplo, hermanos, se ha dicho, por ejemplo, hermanos, ¿qué pasa con los niños cuando mueren a edad temprana? ¿Se van al cielo o no? Se van al cielo. Entonces, la gente conoce, bueno, es que ahí dice Jesucristo, deja que no vengan a mí, porque tal ese no se va. Bueno, pero ¿cómo aplicar ese principio si realmente los niños se van o no se van? Ahí lo que tenemos que aplicar es si tenemos el logos, pero no sabemos el rema. El rema. Lo decimos. Vamos, es decir, sabemos lo que dice la Escritura, pero no sabemos aplicar, hermanos, en nuestra vida estos principios. Lo del Señor. Y hay muchas divergencias. Por ejemplo, también, hermanos, hay gente que cree que ya no hay apóstoles en nuestros tiempos. Y hay otros que dicen que sí hay apóstoles. Dicen que los apóstoles, que el último, ¿por qué? Porque dice el apóstol Pablo que él fue el último de los apóstoles que pudo ver a Cristo Jesús. Y otros dicen, bueno, eso en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la antigüedad. Entonces, hoy hay apóstoles. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Tenemos el logos, tenemos la escritura ahí puesta, pero no sabemos aplicar el rema. Es decir, hay una discusión si hoy hay o no hay apóstoles. Entonces hay que saber eso. Y así nos podemos ir, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora habla precisamente de estas dos varas, ¿sí? La palabra, ¿sí? La palabra y la sabiduría. Es decir, la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Es la forma de saber aplicar la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, hay gente que es muy capaz, muy inteligente, muy erudita, pero tienen una vida desastrosa. Eso no es gente sabia. No es gente sabia. Entonces es mejor, como por ejemplo Salomón, ahí está el ejemplo. Salomón fue un hombre sumamente inteligente, pero muy torpe en su vida andando. ¿Sí? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Salomón tuvo mucha inteligencia, pero no fue un hombre sabio. ¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, su corazón se desvió hacia las mujeres. Entonces, hermanos, ¿qué es mejor que la sabiduría? El temor a Jehová. Por eso dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Y ahora Eclesiastés capítulo 12, los dos últimos versículos, o tres últimos versículos, dice, el fin de todo discurso oído es teme a Jehová y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre. Si te das cuenta, entonces Salomón se dio cuenta que no era suficiente tener el conocimiento de las cosas, sino era mejor ser temeroso de ellos. Entonces aquí vemos igualmente, hermanos, ¿sí? Lo que es el logo y el rema.
Salomón, con toda su sabiduría o su inteligencia, no lo eximió de no caer, de no pecar. ¿Te das cuenta? Entonces ahí, hermanos, hay gente que es muy capaz, pero muy torpe en su vida. No sabe aplicar principios para la vida. Gloria al Señor. Así que una persona con conocimiento es una cabeza grande. ¿Sí? Es un científico, por decirlo así. Pero una persona sabia es una persona que sabe aplicar el principio, que tiene paz en su entorno, que tiene una vida ordenada, que tiene a sus hijos en sujeción. Esa es una persona sabia. Amén. Ahora, bueno, eso es en cuanto a las dos varas. Pero vemos que las varas están sostenidas sobre unos anillos. Vemos aquí anillos, 1, 2, 3 y 4. 4 anillos. ¿Qué nos hagan los 4 anillos? ¿No? Bueno, hermanos, habla el orden de Dios es hacer la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, con ayuda correcta. ¿Sí te has dado cuenta? Es decir, por ejemplo, ¿cuándo vas a edificar tú una casa? ¿Sí? Es decir, suponiendo que tú tuvieras mucho dinero, ¿sí? Y tú dirías, bueno, tengo dinero para darle una casa a mi hijo, por ejemplo, o a mi hija. ¿Tú qué harías? Sería, mira, si tú le das antes de tiempo, hermanos, lo que va a hacer es que la va a mal usar, porque va a tener oportunidad de estar sola y puede caer en tentación, invitar a unos amigos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hermanos, muchas veces hay que saber aplicar, hermanos, el conocimiento de las cosas de Dios. Dice aquí, bueno, hablamos de Padre y Espíritu, ¿sí? Pero aquí, hermanos, los señores hablan de 4 cosas: la cosa correcta, la manera correcta, la ayuda correcta y el tiempo correcto. Para edificar una casa necesitas unos planos, necesitas unos albañiles, necesitas el material y necesitas el dinero. Las cosas, por ejemplo, las 4 cosas ahí para poder edificar. Cualquiera de unas cosas que no tengas, la casa puede venirse abajo, o simplemente no se puede construir. Entonces necesitas albañiles, planos, recursos, ¿sí? Y el material. Cualquiera de esas cosas no puedes hacer nada. Ahora, ¿de qué ahora estamos hablando de la doctrina? ¿De qué nos habla ahora? De la palabra. Ahora vamos a bajar otra vez esa idea en la palabra del Señor. Vamos primeramente a 2 de Timoteo, capítulo 2:15. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura, Pablo a Timoteo. Recuerden que Pablo tenía un discípulo, Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual. Timoteo era de padres griegos, ¿verdad? Era de padres griegos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De padres griegos. Es decir, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está lo importante, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué traza? Fíjate, Pablo le está diciendo, Timoteo, estudia, es decir, conoce la doctrina, pero más importante que sepas trazar la palabra de Dios. ¿Qué es trazar, hermanos? Lo puedes entender como exponer, como delinear cuidadosamente lo que dice la Escritura. Por eso es que mucha gente, hermanos, lee la palabra, pero no la entiende. Aquí dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerden que Timoteo fue un pastor, fue pastor, y lo que tenía Timoteo es que Dios lo había llamado al pastorado, y Pablo era un apóstol. Es decir, Pablo estaba formando a Pablo. Pablo estaba formando a Timoteo y le estaba dando recomendaciones. Dice, procura trazar, dice que traza bien la palabra de verdad. Está diciendo que debes de exponer con claridad, debes de delinear, ¿sí? Debes de escudriñar con precisión la palabra que te ha sido enseñada. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Hebreos
capítulo 13, 9. Dice, no se ha llevado por acá, de acá por allá, por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovechan a los que anduvieron en ellas. Lo importante es la primera parte. Dice, no se ha llevado de acá por allá, por doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, eso es el gran problema de las iglesias cristianas, o que se dicen ser cristianas. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las iglesias, hermanos, que se dicen ser cristianas, no caminan conforme al modelo de Dios, o sea, que ha sido trazado por Dios. Hay iglesias, hermanos, que se inclinan muchos al Espíritu Santo. Hay iglesias que se inclinan mucho a la doctrina. Por eso es muy importante, hermanos, que tengamos un nivel, un equilibrio, palabra y ¿qué? Espíritu Santo. ¿O cómo dicen? ¿O cómo dicen? No, otro nombre. ¿Cómo dicen? Espíritu Santo, otro nombre que lo oí. No, palabra, Espíritu Santo, el Turín y Urín. ¿Sí? Es decir, debemos de tener un equilibrio en la palabra del Señor. No basta conocer la Escritura, sino que también falta, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Eso nos va a dar, hermanos, un equilibrio para poder discernir y interpretar, hermanos, y administrar bien la palabra del Señor. Porque muchas iglesias, digamos, como por ejemplo, hay iglesias, hay pentecosteses, metodistas, bautistas, calvinistas, luteranas. Mira, hermanos, si en México hay como unas 15 divisiones, en Estados Unidos hay como 60. Yo estuve allá, hermanos. Estuve hasta iglesias en latinos, iglesias de negros, iglesias, me tocó entrar a un pastor que era como un árabe, nunca supe de dónde era ese pastor. Pero cuando yo fui con mi hermana a Estados Unidos, ella se fue a trabajar y yo no tenía nada que hacer. Y me salí a caminar y yo veía iglesias y pues voy a echar a ver cómo están ahí, cómo son ellas. Bueno, pues me di cuenta que eran muy diferentes a lo que hay aquí. Muchas iglesias han caído en el error de doctrina, hermanos. Hay pastores, déjenme decirte, hermano, hay pastores que son gays, hermano, yo no puedo concebir eso. Hay pastores, hermanos, que se han vuelto a casar, hermanos, y están ejerciendo el ministerio pastoral. Hermanos, están rompiendo principios de la Escritura. Por eso, hermanos, ese es lo gran importante, hermanos. Debe estar la cosa correcta, la manera correcta, el tiempo correcto y la ayuda correcta, hermanos. De que, hermanos, no puede haber. Ahora, un día hablando con una persona, le dije, pero ¿por qué? Mira, te puedes casar, está bien. Estaba casado y se había separado, divorciado, no sé. Y esta persona me decía, me quiero casar. Dije, bueno, si te quieres casar, no puedes ejercer, ¿sí?, el ministerio pastoral. Digamos, un colega, para que ustedes puedan entender. ¿Pero por qué? Él había vivido en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Dice, si yo conocí a un pastor que se había casado, separado y vuelto a casar y era pastor. Y le dije, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Hermanos, la Escritura es muy clara. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, cuando habla de las características de un obispo, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero es menester, o es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice, es que en Estados Unidos están chuecos, están mal. Hermanos, si la Biblia dice que uno no puede ejercer el pastorado después de haberse casado y divorciado y vuelve a casar, no puede ser ministro, hermanos. Entonces, eso es, hermanos, el problema de muchas iglesias que pervierten la palabra del Señor. La malinterpretan, hermanos, se desvían en el conocimiento de la palabra del Señor. Aquí dice, no se ha llevado de acá por allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Ustedes recuerdan que dice la Escritura, para que uno sea un ministro de Dios, dice también, no debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito, hermanos? Un iniciado.
una gente inexperta. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, mira, para ser un ministro, hermanos, no se puede ser a la primera. Pasan muchos años de entrenamiento, de formación. Es más fácil ser doctor, enfermero, dentista, ser licenciado, abogado, ser algo, hermanos, que ser un ministro. Porque un ministro, hermanos, conlleva muchas cosas, una preparación formal. Hermanos, cuando dice que un oficio es que también debe de tener una instrucción cultural, debe de tener una preparación, debe tener un entrenamiento en la vida, hermanos. Entonces así, uno empieza haciendo pininos, pero hermanos, uno también tiene que estar adoctrinado. Y eso, hermanos, lo que nos va a dar estas 4 cosas: el tiempo correcto, la ayuda correcta, la manera correcta y la cosa correcta. Es lo que nos va a dar estabilidad para no perdernos en las enseñanzas. Mira, hermanos, como por ejemplo, hay muchas escuelas o iglesias o escuelas en las iglesias que dicen que la salvación se pierde. ¿Dónde sacaron eso, hermanos? Hermanos, la Escritura dice que mira, lo que Dios te da no te lo quita. Y Dios es el que te da la salvación. Y aunque tú, hermanos, hayas caminado muy cerca de Dios, hermanos, y hayas recibido, hermanos, las revelaciones grandes, y que después tú te hayas perdido y te hayas ido muy lejos, lo que Dios te da no te lo va a quitar. No es como el hombre, ¿sí? El hombre como la esposa al esposo, o el esposo a la esposa. Te quiero mientras estamos juntos. Ya después, ahí nos vemos, ¿no? Cada quien con su dinero. No. Eso, hermanos, nosotros somos convenencieros, pero en el sentido espiritual, lo que Dios te da, no te lo quita. Por ejemplo, el ministerio. Hay gente que ha dejado, digamos, el ministerio por un tiempo, pero el ministerio, hermanos, lo que Dios te da, no te lo va a quitar. Dejan de ejercer el ministerio, pero ante Dios fueron llamados al servicio. Entonces, si te das cuenta, hermanos, muchas veces nosotros pecamos en aplicar mal la palabra del Señor, en aplicar mal la doctrina. Ese es uno de los problemas de muchas iglesias. El tema de la salvación, que la salvación se pierde, otros dicen que no, otros dicen que sí, hermanos. Bueno, hay que seguir la Escritura. Dice, bueno, hermanos, si yo como sé, unos sacan textos de la Escritura que dicen que la salvación se pierde, y otros sacan textos que la salvación no se pierde. Bueno, ¿en qué consiste entonces? Hermanos, en saber aplicar. Ahí está el turín y el urín. Hermanos, habla de el logos y el rema. No basta saber el logos, es decir, la palabra. El rema tiene que ver, hermanos, la sabiduría, la aplicación en esos propósitos. Por ejemplo, acerca del matrimonio, hermanos, acerca de los diezmos. ¿Sí? La otra vez que vino el hermano Eliazar, me dijeron, oye, ¿no vas a sacar el alfolí para las ofrendas? Dije, no, hay que tener un equilibrio. ¿No? Otra persona me ha dicho, sí, 100 pesos, 200, 500 pesos hubiera sido algo. No, hermanos, no. Es una vez por semana, a mi criterio, hermanos. Tener equilibrio, ser justos en las cosas, hermanos. Entonces, hermanos, hay que saber aplicar los principios, los del Señor. Ahora, aquí dice, no se ha llevado de aquí por allá por diversas doctrinas extrañas. ¿Sí? ¿Saben cuál fue el problema de la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios había estado dividida. ¿Por qué? Porque se habían infiltrado en la iglesia falsos ministros y falsos pastores. De tal manera que le estaban comiendo el mandado a Pablo. Pablo andaba predicando en Asia. ¿Sí? Después de su segundo viaje, él había, hermanos, levantado la iglesia de Corinto. Pero después él se fue. Hermanos, mientras él estaba en otras iglesias, un pastor, un ministro se inmiscuyó en la iglesia de los Corintios. Y de tal manera que dice que estaba jalando a toda la gente. La estaba llevando, hermanos. Entonces Pablo se da cuenta y ve que la iglesia está dividida. Y dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Quiere decir, entonces dice, bueno, ¿qué pasó con la iglesia? Falsos ministros se habían inmiscuido en la iglesia y se estaban llevando. Está en una iglesia dividida.
Entonces dice aquí doctrinas diversas y extrañas. Gloria al Señor. Entonces vemos, hermanos, que muchos de los problemas de las iglesias es que hay división de doctrina. Cuidado, hermanos, con lo que vas a aprender. Por eso, hermanos, fíjate, Pablo le dice a Timoteo, lo que aprendiste, oíste y viste de mí, ¿eso qué? Eso enseña. Eso enseña. Eso enseña. No enseñes, hermanos, sobre cosas que no has aprendido. Hermanos, no saques cosas o que te encuentres un estudio que no sabes ni de dónde es y tú lo quieres aplicar a la iglesia. No saques temas de internet. Saca temas de lo que tú has aprendido, de lo que has escuchado en tu iglesia. Hermanos, porque ahí puedes tú encontrar, hermanos, la sabiduría del Señor. Porque si tú traes de afuera y lo enseñas aquí, vas a traer confusión con la iglesia. Vas a traer confusión. Ahora, algo más. Imagínense, hermanos, estos 4 principios hablan, si estamos hablando de la doctrina, entonces hay que tener cuidado con lo que se va a impartir. Vamos aquí, Hebreos, ahora Colosenses capítulo 2, 8. Dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde. Hay otros que dicen que los niños, como no reciben de Cristo, se van al infierno, porque no sirven el plan de salvación. Hermanos, lo que no es enseñado en la Escritura, hermanos, no lo pueden decir. Lo decía. Dice que ninguno se engañe por diversas filosofías y vanas sutilezas. Amén. Debemos de tener cuidado con lo que aprendes. Yo te voy a decir, a ver, hermanos, imagínate que yo te quisiera engañar. Hay ministros que pueden engañar a su iglesia. Pues yo te pregunto, ¿tú cómo puedes evidenciar que lo que yo te estoy enseñando es de Dios? Tú lo tienes que contrastar con lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice, ¿sí? Dice Jonás fue tragado por un pez, la Biblia lo dice, créelo. Pero si la Biblia dice que Jonás se tragó un pez, también lo deben de creer. Si la Biblia lo dice, amén. Pero aquí dice la Escritura que Jonás fue tragado por un pez y deben de creerlo los dos. Y si dice, ¿cómo se llama el evangelista que fue transportado? Felipe. Si Felipe, dice la Escritura, si Felipe fue transportado de un lugar a otro, tú debes de creer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cree lo que dice la Escritura, porque es la palabra del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver sobre falsos ministros, falsas enseñanzas. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí está, hermanos, estamos hablando de la doctrina, de la palabra, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu, Pablo otra vez a Timoteo, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, en otras traducciones dicen los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrina de demonios. Mira, esto ha pasado cada ratito. Hay gente que ha recibido buenas enseñanzas y después se pierden, hermanos. Se van a otras iglesias y reciben otras enseñanzas, hermanos, se pierden en las enseñanzas. Y entonces escucharán espíritus de error y doctrina de demonios. Aún así, hermanos, hay ministros que no están plenamente preparados y capacitados, que enseñan erróneamente. Dice que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, para que tú puedas creer que lo que se dice y se enseña en este lugar, no debes de creer al ministro, debes de creer lo que dice la palabra del Señor. Si el ministro va en consecuencia de lo que dice la Escritura, entonces es de Dios. Pero si no, son filosofías extrañas. Hermanos, gloria a nuestro Dios. Ahora, aquí en 2 de Timoteo, capítulo
4, versículo 3 y 4. Dice, porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, ellos van a enseñar palabra de hombre, no palabra de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren, hermanos, como por ejemplo, vamos a entrar, hermanos, una cuestión delicada acerca de la Navidad. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? No, hermanos. Dime, ¿en dónde se encuentra en la Escritura la festividad de la Navidad? Hermanos, es una fábula que se metió, que la introdujo la Iglesia Católica. ¿Sí? Hermanos, ustedes recuerdan que la Navidad, bueno, se pensaba que Jesucristo había nacido el 24 de diciembre. Fíjate, se pensó, se creyó, todavía en tiempo de Constantino, no se sabía cuándo había nacido Jesucristo. Pero como era el imperio romano, hermanos, conforme iba conquistando imperios, iba asumiendo la cultura de cada pueblo, y de ellos, hermanos, el cristianismo. Pero como no sabían cuándo iba a ser el cumpleaños de Jesucristo, lo unieron justamente con las fiestas saturnales, que era del 17 al 25 de diciembre, que se celebraban. Entonces, obviamente, lo pusieron como una parte más de la cultura de otros pueblos que ellos iban conquistando. Nada tenía que ver, hermanos, con la festividad cristiana. Nada tiene que ver. Así, hermanos, son fábulas, son creencias, son tradiciones que se mezclan. Aún en muchas iglesias, yo me recuerdo, mira, en Estados Unidos fui a Houston. En Houston era una iglesia grande, hermano. Fui allá con mi hermano, estuve por unos meses allá. Hermano, fui en una iglesia muy lujosa, muy bonita, mucho dinero, todo. Hermano, y sobre la iglesia, hermanos, había un trenecito con el árbol enorme, un pino enorme, muy lujoso. Todo es dinero, hermanos, todo es dinero. Pero, hermanos, estaban tan perdidos en la doctrina. Nosotros, hermanos, con unos cuartitos teníamos más revelación que esa iglesia. Hermanos, no hay festividad de Navidad, no hay Santa Claus, no hay nacimiento de Jesucristo. Hermanos, eran fiestas saturnales en honor al dios Saturno. Y así nos podemos ir. Aquí dice, vendrán muchos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes de irlo comezón de oírse, amontonar maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. ¿Qué estaba diciendo? Pablo está aconsejando a Timoteo, no creas lo que tú ves, crees lo que tú has aprendido de mí. Dice, encarga lo que tú oíste y vistes, oíste de mí, eso enseña y enséñalos a los otros. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que tenían ellos que dar lo que ellos habían recibido. Gloria al Señor. Amén. Entonces, eso es, hermanos, ya no me da tiempo. 10 minutos más, hermanos. Ya voy a cambiar todo eso. Ya lo digo, pero vamos a hablar sobre los panes. Tienes ahí la fotografía, hermanos. Si ustedes se dan cuenta ahora, ya le doy la vuelta a esto, vamos a hablar sobre los panes. Hay 12 panes en la mesa. Esos panes, hermanos, ustedes recuerdan que estamos en el lugar santo. Es decir, es el preámbulo para entrar al lugar santísimo. Sí, es como tú, hermano, cuando tú vas a una casa, tú entras por el patio, que es el atrio, pero ya para la sala y el comedor, pues es la parte más íntima de la casa de los invitados. ¿Sí? No vas a ir a la recámara del matrimonio, ¿verdad? De los dueños. Tú no vas, o sea, no puedes entrar a ese lugar. O sea, yo nunca voy a entrar a tu recámara, ¿verdad? Ni nadie puede entrar a ese lugar únicamente para los matrimonios, para las parejas. Bueno, aquí vemos, hermano, que ahora en el lugar santo están estos muebles.
Si ustedes se dan cuenta, el primer mueble donde el sacerdote se acerca es precisamente a la mesa de los panes de la proposición. Allá hay 12 panes, ¿sí? Que esos panes se tenían que comer de sábado a sábado. Los del Señor. 12, fíjate, habla de las 12 tribus. Cristo Jesús quiere congregar a todo el pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. El número 12 también, hermanos, habla de fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. ¿En qué sentido, hermanos? Ahora, ustedes recuerdan que aquí en Juan capítulo 6, vamos a Juan, observen, hermanos, cómo todo es bíblico, hermanos. Yo les he dicho, no me crean a mí, crean a la palabra del Señor. Juan 6, 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y díjole, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo ahora, hermanos? ¿Quién es el pan? Cristo es nuestro pan, hermanos. Nosotros podemos venir a acercarnos todos los días, hermanos, ante su presencia y comer de ese pan. Comer de Cristo Jesús, hermanos. Él es el alimento de nuestra vida. Él es el sustento de nuestro ser. Él es, hermanos, la razón de nuestra vida. Sí, ustedes recuerdan aquella mujer samaritana. Aquella mujer samaritana, observen, hermanos, cómo me fascina esa historia, hermanos. Me llena de mucha bendición. La mujer samaritana fue al pozo a tomar agua, tratando de no ser vista por Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús la estaba esperando. Él tenía algo que hacer. Dice que era camino a Samaria. Bueno, que era un camino. Samaria era un camino donde no querían ir los judíos. Es decir, Samaria estaba en medio entre. ¿Cómo dice? Entre un lugar y otro. No me acuerdo a qué lugar, pero ahí aparece en la palabra de Samaria. No me acuerdo, a ver. Creo que está ahí en Lulú en los. Bueno, sí, entonces era necesario pasar por Samaria. Pues dice la Escritura que los judíos le daban una vuelta para no pasar. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran tenidos como gente de segunda. Eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos y que del todo ya no eran judíos. En otras palabras, eran tenidos como perros. O sea, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Eran cosas como perros, ¿sí? Porque dijo aquella mujer, una mujer sirofeniza, a unos perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. ¿Sí? Esta Samaria del lado izquierdo. Pero es cuál. Era entre. Allá está Samaria, arriba del lado izquierdo, donde dice Israel. ¿Israel? Sí, sí. Sí, que creo que es de Samaria. ¿Cuál es ahí dice la mujer samaritana, ¿en qué capítulo? Dice que, bueno, Samaria está a la mitad, ¿sí? No me acuerdo entre Jerusalén o Jerusalén y Galilea. Entre Jerusalén y Galilea, yo lo puse a ver ahí, a Galilea. ¿Sí? Un día Aquí yo lo. dice, yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y de Galilea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, los judíos no querían pasar por ahí, porque tenían a los judíos como de menos. Si ustedes se dan cuenta, esa mujer estaba sedienta. 5 maridos había tenido. ¿Qué quiere decir? Que no era una mujer seria, en el buen sentido de la palabra. Imagínate. Así que ella tenía novios y novios y novios. Pero con todos ellos, su vida estaba vacía. Que Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido. Y el que tienes, tampoco lo es. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Esa mujer estaba sedienta y hambrienta de ser atendida. ¿Sí? Jesucristo fue el número 7. Ahora, ella fue llena por Jesús, él era el pan de vida. Bueno, aquí es el agua. El agua era el líquido que le estaba llenando. Aquí Jesucristo se presenta como el pan de vida eterna para él. Entonces vemos que el pan, hermanos, nos habla, hermanos, de que es la palabra de Dios. Ahora, dice que el pan debe ser preparado sin levadura. ¿Qué es la levadura, hermanos? Ustedes cocineras, las hermanas cocineras. La levadura es una sustancia
capaz de provocar fermentación, ¿sí? De otras sustancias con las que se mezcla y acelera el proceso de descomposición. Entonces, hermanos, esta es figura de pecados. Es figura de pecados, de orgullo. Tú has visto, hermanos, que muchas veces cuando nosotros somos orgullosos, ¿cómo nos comportamos? Cuando queremos apantallar a alguien así como que lo vemos así, como que nos barremos, ¿no? ¿Has visto como que te barran así? Así, ¿no? Somos así. Entonces, eso es, hermanos, la levadura. Entonces, el pan tenía que ser dado sin levadura. Nosotros cuando tenemos nuestro servicio de Santa Cena, ¿sabes qué? Yo voy a comprarlo a Polanco. Anteriormente una hermanita nos preparaba, pero ahora yo voy a comprarlo a Polanco. Además, es una simple galleta, sin levadura, sin conservantes. Ese pan puede durar años y no se descompone. En cambio, con levadura sí. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que la palabra de Dios no debe ser mezclado con doctrinas, con pensamiento de hombres, con fábulas, con nada. Y dice que el pan tenía que comerse durante toda la semana, 12 piezas de panes. Y además, hermanos, era rociado con incienso. Estoy presidiendo ya de las citas. Era rociado con incienso. ¿Y qué es el incienso, hermanos? Nos habla de alabanzas y de adoración. Es decir, cuando tú, hermanos, lees la palabra del Señor, también tienes argumentos para cantarle, para bendecirle, para exaltarle al Señor. Así que Cristo Jesús ahora entonces es el pan, es el maná que descendió del cielo, y Cristo Jesús es también nuestro fundamento de vida, porque son 12 panes. Amén. 12 tribus había en el pueblo de Israel, ¿sí? Los panes eran colocados calientes cada día, ¿sí, hermano? Y se mantenían frescos con el incienso, lo del Señor. Ahora, aquí, hermanos, hay una cita sumamente preciosa que me ha gustado mucho en Deuteronomio. Tengo aquí la porción. Vamos a Deuteronomio, ya con esto terminamos. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9. Imagina lo que tú tienes que hacer con la palabra del Señor. Dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y observa realmente lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. O sea, ¿qué está incluyendo aquí, hermanos? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, hermano. Es decir, tienes que amar al Señor con todo lo que hay dentro de ti. Diosito, yo te amo los domingos solamente de 11 a 2 de la tarde. No, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y estas palabras, es decir, está hablando, hermano, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. En tu cuerpo, mira, tu cuerpo, hermanos, es esto. Cuando tú levantas las manos, con tu cuerpo estás alabando a Dios. Cuando tú dices, onda la bacanta la bashiri conde, es tu alma, se está expresando en gratitud a Dios. Pero cuando tú estás calladito llorando al Señor, es tu espíritu que está hablando con Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es corazón? Nuestra mente. Nuestra mente, ¿sí? Y las recordarás a tus hijos. ¿Qué está hablando, hermanos? Nuestra memoria. Está en nuestra memoria. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Hablar, ¿qué es, hermanos? Es proclamarlas a toda la gente. Mira, Cristo te ama, mira, Cristo te ama, mira, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Tienes así. Y luego dice, y andando por el camino, es decir, habla de enseñarla, le tienes que enseñar al pueblo. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿qué está hablando, no? Que debes de hablar de Cristo en todo momento, en todo tiempo a la gente. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales. Frontales es la parte de la memoria. Entonces, fíjate, dice que la debes de proclamar, debes de predicarla a toda hora,
a todo tiempo, en la mañana, tarde y noche. Y luego dice que sí, que las debes de enseñar en todo tiempo, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, ya no tengo palabras más que decirte. Hermanos, no hay descanso para el que ama al Señor. Entonces, con esto, hermanos, terminamos. Hay muchas cosas que ya me reservé de poner citas y eso. Pero vemos que este mueble, hermanos, la mesa de los panes de la proposición, nos habla de nuestro alimento, la doctrina que nosotros recibimos. Amén. Hay otro mueble ahí, a ver si lo puedes, el candelero de oro. El candelero, ese ya va a ser a partir de la siguiente semana. El candelero de oro, ahí está. Es el segundo mueble donde el sacerdote trabaja ahí, hermano. ¿De qué nos va a hablar este mueble? El candelero de orden de Dios para el gobierno de la iglesia. Es decir, hermanos, ¿cómo podemos saber quién es un ministro? ¿Cómo debe de calificar un ministro? ¿Cómo debemos saber que este hombre sí es para pastor y este es para profeta y este es para evangelista? ¿Tú cómo puedes decir que Dios lo llamó para el pastorado? Aquí está la palabra. Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad. Hermanos, aquí tú vas a entender cómo es que Dios define a los ministros. ¿Por qué unos son ministros y otros no? ¿Por qué unos califican y otros no? Te lo va a decir. Amén. No es, hermanos, no es el capricho del pastor. Ay, tú eres mi cuate, ¿sabes qué? Vente, tú eres mi cuate, tú me caes bien, o dame una lana y te pongo a ti de pastor. No, hermanos, eso no es en el mundo, ¿verdad? Es en el mundo. Aquí, hermanos, Dios pone el llamado, hermanos, el querer como el hacer en su buena voluntad. Amén. Eso es lo que vamos a ver las siguientes semanas. Amén. Entonces cantamos un corito y nos vamos, pero vamos a partir un pastel, hermanos, porque nuestro hermano Jorge nos trae un pastel, así que no se vayan o llévense su rebanada al menos, hermanos. Gloria al Señor. Partimos un pastelito y nos comemos.